La región de Zaporozhye, un punto clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha sido el escenario de intensos ataques recientes. Las Fuerzas Armadas rusas están intensificando sus ataques en la región. Varias localidades fueron tomadas hoy bajo control ruso a medida que los rusos avanzan, mientras objetivos militares de las fuerzas de Ucrania y la OTAN están siendo atacados con misiles rusos. Este territorio, estratégico tanto por su ubicación como por su relevancia política y económica, se encuentra ahora bajo un fuego cruzado que trasciende fronteras, implicando directamente a la OTAN. ¿Qué está en juego en esta nueva escalada? ¿Cuál es la importancia estratégica de esta región? ¿Y por qué Zaporozhye se ha convertido en el epicentro de una ofensiva rusa? En este vídeo analizaremos y daremos respuesta a estas preguntas, y lo pondremos al día con los acontecimientos geopolíticos más destacados del frente Zaporozhye. El conflicto en Zaporozhye no es solo una disputa territorial, sino un reflejo de una lucha más amplia entre potencias. Mientras Rusia intensifica sus ataques, Ucrania y sus aliados en la OTAN enfrentan desafíos crecientes para contener esta embestida. Este capítulo de la guerra podría redefinir el equilibrio de poder en Europa del Este. Durante los últimos días, la región de Zaporozhye ha emergido como el epicentro de una ofensiva rusa que no solo desafía a Ucrania, sino que también pone a prueba la unidad y estrategia de la OTAN. Llegan informes de que el ejército ruso ha comenzado a atacar activamente las fortificaciones y defensas ucranianas en este territorio, aumentando el ritmo de avance y los ataques contra la infraestructura militar y puestos de mando de las fuerzas de Kiev y la alianza. A su vez, el grupo de tropas Baastak tomó bajo su control la localidad de Bremevka cerca de Velikaya Novoselka en el cruce de Zaporozhye y Donetsk. Un punto clave para atacar la región y cortar los suministros de las fuerzas ucranianas. Las fuerzas del NEP infligieron grandes pérdidas al ejército ucraniano en la región de Zaporozhye, repeliendo un ataque, matando a 65 de ellos, destruyendo 8 vehículos, una artillería occidental y una estación de guerra electrónica. La artillería del Regimiento de Infantería Motorizada, que es una unidad orgánica del 58º Ejército de Armas Combinadas, Grupo de Fuerzas NEPR, eliminó un refugio con personal militar y vehículo de transporte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el sábado por la mañana, 18 de enero, Rusia atacó el centro de Zaporizhia con misiles balísticos. El ataque causó destrucción, dañó edificios y paralizó el transporte. En la ciudad de Zaporozhye, 2 misiles rusos alcanzaron una planta industrial con material y equipo militar de la OTAN a primera hora de la mañana. Como informó Iván Fedorov, presidente de la Administración Estatal Regional de Zaporizhia. Misiles rusos golpearon el centro regional. El edificio administrativo de una de las instalaciones industriales fue parcialmente destruido y los edificios del transporte público fueron dañados. UGMET, el departamento del metalúrgico jefe de la planta de la empresa estatal Ipchenko Progress, fue alcanzado por un ataque con misiles en Zaporozhye, según informaron corresponsales de guerra en el terreno. La instalación está ubicada en el mismo sitio industrial que la planta de Motor Sich. La Policía Nacional de Ucrania aclara que esta mañana se llevaron a cabo 2 ataques con misiles en Zaporozhye. Una instalación industrial está en llamas. Los recientes ataques rusos buscan debilitar la infraestructura ucraniana y desestabilizar cualquier posible contraofensiva. No son un simple movimiento táctico, son también un mensaje claro sobre las intenciones del Kremlin en esta guerra prolongada. Los bombardeos y avances del ejército ruso en Zaporozhye reflejan una estrategia rusa que busca desgastar a Ucrania y a sus aliados occidentales. A medida que la OTAN incrementa el suministro de armas y apoyo logístico, Moscú responde con ataques que parecen diseñados para dividir a la alianza y aumentar la presión sobre Kiev. Además, la proximidad de la región a la planta nuclear de Energodar añade un elemento de riesgo que podría desencadenar consecuencias catastróficas. Esta región se ha consolidado como un enclave crucial en la guerra ruso-ucraniana. Además de su importancia como corredor hacia el Mar Negro, esta región alberga una de las plantas nucleares más grandes de Europa, convirtiéndose en un objetivo altamente codiciado. Zaporozhye representa un nodo estratégico en la guerra, con una posición clave entre los territorios ocupados y el frente ucraniano. Los rusos buscan consolidar su control sobre esta región, obstaculizando cualquier avance ucraniano. La OTAN,
por su parte, se enfrenta a la compleja tarea de reforzar a Kiev sin desencadenar una confrontación directa con Moscú. A medida que las tensiones aumentan, la posibilidad de un incidente nuclear o un error de cálculo militar sigue siendo alarmantemente alta. Es importante destacar que, si Rusia logra tomar el control total de esta región, o si Ucrania pierde el control sobre Zaporozhye, las consecuencias serían significativas para ambos países y para el panorama geopolítico en general. Si Rusia toma Zaporozhye, consolidará un corredor terrestre hacia Crimea, lo que fortalecería la conexión logística entre Rusia y los territorios del sur de Ucrania. Tendrá la posibilidad de bloquear el acceso ucraniano al mar de Azov y aumentar el control sobre las rutas marítimas en la región. Mejorará sus líneas defensivas en caso de futuros enfrentamientos militares. Obtendrá acceso a importantes recursos industriales y energéticos. Zaporozhye es un centro industrial clave y alberga infraestructura crítica, como la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. Además de la posibilidad de utilizar la planta nuclear como herramienta de presión política y económica, y de integrar su producción eléctrica en el sistema energético ruso. Una victoria rusa en Zaporozhye podría ser presentada por el Kremlin como un logro estratégico, consolidando apoyo doméstico y fortaleciendo su narrativa de protección de los rusohablantes. Pero no todo es positivo para Rusia. La anexión o control de los rusos sobre Zaporozhye intensificaría las sanciones occidentales y aumentaría la presión diplomática contra Rusia. Podría reforzar la colaboración entre Ucrania y sus aliados, incluido un mayor suministro de armamento avanzado. El control ruso sobre Zaporozhye podría aumentar las tensiones en la región y desencadenar una escalada militar, especialmente si Ucrania intenta recuperarla. Motivar a la OTAN y otros aliados de Ucrania a intensificar el suministro de armas avanzadas. En tanto, para Ucrania, perder Zaporozhye implicaría el control ruso sobre una parte significativa del sur de Ucrania, reduciendo aún más la capacidad de Kiev para retomar territorios ocupados. Ucrania perdería una posición estratégica clave desde donde podría lanzar contraofensivas en el sur. La pérdida de infraestructura industrial y energética crítica de esta región afectaría gravemente a la economía ucraniana. Tendría menor acceso a recursos estratégicos, como los generados por la planta nuclear de Zaporizhia, lo que podría agravar las crisis energéticas. También podría desmoralizar a la población y a las fuerzas armadas ucranianas, especialmente si se interpreta como una derrota significativa en el conflicto. Debilitaría la posición negociadora de Ucrania en cualquier posible diálogo o cese al fuego y provocaría un aumento de la dependencia de aliados occidentales. Ucrania necesitaría aún más apoyo económico, militar y político de Occidente para compensar las pérdidas y resistir el avance ruso. La pérdida de Zaporozhye, combinada con otros territorios ocupados, podría dificultar la recuperación territorial ucraniana en el futuro y consolidar una división prolongada del país. En resumen, el control de Zaporozhye es un punto crítico en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con profundas implicaciones en los ámbitos militar, económico y político para ambos países y para la estabilidad regional e internacional. Evidencia cómo la guerra en Ucrania sigue siendo un tablero de ajedrez geopolítico. La prioridad debe ser contener esta escalada para evitar un desastre humanitario y garantizar la estabilidad de una región que permanece al borde del colapso. Además, es un recordatorio de los peligros de la escalada militar en conflictos donde las potencias globales están involucradas. Por esto, la comunidad internacional debe actuar de manera decidida, redoblar esfuerzos diplomáticos para evitar que esta región se convierta en el detonante de una guerra aún más devastadora y en una amenaza global.